Que Dios los bendiga en esta mañana. Es un gusto estar con ustedes para compartir la palabra de Dios en este día tan especial, día domingo, día del Señor, en el cual debemos poner toda nuestra atención siempre, pero especialmente en este día domingo, para estar en los asuntos de Dios. En esta mañana pues quiero recordar con ustedes que aquí en México el día viernes 15 de mayo celebramos el Día del Maestro y bueno, pues es digno reconocer a cada uno de los maestros en sus diferentes ámbitos y niveles educativos que han hecho una gran labor en el desarrollo de sus alumnos. Es digno reconocerlo y quiero felicitar pues de parte mía en lo personal a mis compañeros maestros, a los maestros de mis hijos, a los maestros de las diferentes escuelas, a los maestros de la iglesia, a los maestros de la familia, a mis compañeros contactos en las redes sociales que son maestros. Bueno, pues que Dios los bendiga y que Dios les recompense esa labor que ustedes realizan. Y bueno, pues si no lo sabían algunos, yo soy maestro y soy maestro de educación física y pues quiero darle gracias a Dios por esta profesión que Él me concedió y por el trabajo que me permite realizar hasta este momento. Gracias a Dios por ello y pues es un digno reconocimiento a los maestros por su vocación. Y quiero hablarles un poco de la educación, de los maestros y de la enseñanza de los alumnos. En primer lugar, pues el concepto de educación o del maestro es una persona que ha estudiado pedagogía y que se encarga de transmitir sus conocimientos educativos en una escuela en diferentes ámbitos y de diferentes maneras. Eso es lo que representa a un maestro. Y bueno, pues también de acuerdo a la edad de sus alumnos tiene que transmitir esos conocimientos y de diferentes maneras. Les comentaba, la educación, el término es un sustantivo derivado del latín educare, que quiere decir sacar adelante. Es un proceso de transmisión de conocimientos y contenidos destinados a desarrollar las capacidades del individuo. La educación se da de dos maneras, entre otras formas. Lo que es la educación formal, que es la escuela, la edad escolar, los niños lo registran y asisten a la escuela desde los niveles de maternales, lactantes, van a los endis, preescolar, la educación ya básica, la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria y la educación intermedia, la educación superior. Esa es la educación formal, la de las escuelas. Y la educación informal es la que se da en las casas y se da de transmisión de conocimientos de la familia a los hijos. Pues estamos hablando de conductas, de hábitos, de principios, de actividades de la vida diaria, pues cómo los papás enseñan a sus hijos a tomar los utensilios para comer, cómo enseñan a hacer la limpieza de sus objetos, de su casa. Y esa es la educación informal. Y bueno, todo se resume en una educación para la vida, donde se debe preparar al alumno, al niño, al joven, al adolescente, al adulto, para desempeñarse correctamente en la vida diaria. Pues así, los títulos de preparación, los títulos de maestros y todo lo que uno adquiera, al final de cuentas aquí se va a quedar, porque pasamos nosotros para una eternidad en la presencia de Dios si le reconocemos y si le aceptamos. Entonces quiero desviar un poquito el tema para enfocarlo en un aspecto espiritual, porque en el aspecto espiritual también hay educación,
también hay enseñanza, también hay maestros, también hay alumnos. Y bueno, pues en primer lugar quiero hablar del gran maestro, nuestro Señor Jesucristo. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1, nos habla de una característica de nuestro Señor Jesucristo como maestro. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Les invito a hacer una oración para poner este mensaje en las manos de Dios. Padre nuestro que moras en la eternidad de los cielos, te damos gracias por este día. Gracias porque podemos estar en tu presencia, escuchando y meditando en tu palabra. Ahora que lo vamos a hacer, te pedimos que nos instruyas, que nos prepares por medio de ella, que mande tu Santo Espíritu para darnos dirección en nuestras vidas y fortaleza espiritual. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, mis hermanos, Jesús, como el gran maestro, tenía sus discípulos, que son sus alumnos, los cuales se reunían para escuchar, y él también compartía las enseñanzas espirituales para la vida eterna. También en Mateo capítulo 7, versículo 29, nos dice lo siguiente: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así es que esa autoridad y esas características de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo son dignas de un verdadero maestro. Él mencionaba que la enseñanza y la transmisión de los conocimientos venía del Padre, de Dios mismo. Y él, como Dios también, en la segunda persona de la Trinidad, estaba haciendo la labor de enseñanza para todas las personas. También nos enseña en San Juan capítulo 7, versículo 46, en la segunda parte del versículo, nos enseña pues algunas características de la enseñanza de Jesús. Dice lo siguiente, San Mateo 7, versículo 46, dice: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y esa era la labor de instrucción, de dirección, de enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para cada uno. En San Juan también, capítulo 7, versículo 5, dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Hay un error en este versículo. Voy a pasar al siguiente. San Juan 7, 16. Jesús le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La santa palabra de Dios es instrucción para nuestras vidas, de parte de Dios mismo. Aquí encontramos el conocimiento de Dios. Aquí encontramos la instrucción de Dios para nuestras vidas. Encontramos lo necesario para salir adelante como alumnos espirituales del gran maestro que es Jesucristo. La educación cristiana es algo muy valioso. Está basada en decir o transmitir conocimientos espirituales de unas generaciones a otras para alcanzar la vida eterna. No es como en la escuela. La escuela es meramente intelectual, personal, y aquí es espiritual la educación, fundamentada y dirigida y apoyada por nuestro Dios. Dice la palabra que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu para instruirnos, para prepararnos, para dirigirnos. La meta en la educación
La encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2. La meta en la educación cristiana es: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí está la renovación de vuestro entendimiento, la transformación de nuestras prácticas, de nuestras conductas, para tener acordes a la voluntad de Dios. Que comprobemos también cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Esa es la meta, que encontremos la voluntad de Dios, y no solo encontrarla, sino seguirla hasta el final. Así es que pues es necesaria esta transformación en nuestras vidas. Ahora, otro elemento también importante es qué educar. ¿Qué es lo que se enseña? Pues en la escuela ordinaria se enseña matemáticas, se enseña escritura, lectura, se enseña educación física, se adquieren hábitos para la vida. Pero en la educación cristiana es necesario educar para fortalecer en la fe. Es necesario instruir, es necesario preparar, es necesario darle continuidad a la enseñanza cristiana y bíblica, para que las personas, los alumnos, los niños, los jóvenes, los hijos, los familiares, todos fortalezcamos nuestra fe. Eso es lo que tenemos que educar. Educar para la vida cristiana también. A cada aspecto de nuestra vida es necesario que esté fundamentada en la educación cristiana. Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice lo siguiente: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y aquí tenemos, pues, que debemos dar esta instrucción, especialmente a los niños, a los jóvenes, a los que tengan alguna falta de conocimiento, de entendimiento. Debemos instruirlos, ayudarlos, prepararlos. Es necesario, pues, que nos enfoquemos tanto en la educación escolar, qué bueno, pero muy importante la educación espiritual. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que la palabra es el libro de texto, es la dirección, es las instrucciones que debemos seguir para esa educación espiritual. La escritura, la palabra de Dios, la Biblia, inspirada por Dios, para redarguir, o sea, para hacer entender, para corregir, para ayudar, para instruir, para la transformación. Bueno, pues es importante considerar esto. Hemos mencionado, pues, instruye al niño en su camino, Proverbios 22, 6, para que cuando él sea grande y aun que fuere viejo, no se aparte de él. Así es que es importante. Ahora quiero tomar otro aspecto que tiene que ver con la educación. ¿Quién educa? Y bueno, pues encontramos diferentes personajes que participan en la educación. Pues la educación viene de Dios en primer lugar. Él trae la instrucción, Él usa las herramientas, Él usa los medios, como son la iglesia, los papás, los adultos, los mayores, para que los niños obtengan esta educación. Usa diferentes maneras. Su espíritu habla a nuestro espíritu. Es diferente a un libro de texto donde tenemos que tal vez memorizar, practicar, experimentar.
solamente con nuestro entendimiento. Pero aquí, mis hermanos y amigos, está la ayuda de Dios para hacernos entender claramente, solamente que necesitamos ser dóciles a esa palabra. Entonces, pues, reconociendo que la educación viene de Dios, de que su Espíritu habla a nuestro espíritu, la educación formada, instruida por nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios, también menciono que la iglesia es un elemento importante para llevar la educación cristiana. Es necesario que los papás lleven a los niños, que los abuelitos lleven a los nietos, que lleven, que inviten, que compartan, que ayuden para que otros conozcan de la palabra de Dios. Hay diferentes actividades como la escuelita dominical los domingos. Es impresionante ver cómo los niños como esponjitas adquieren todo el conocimiento. También las escuelas bíblicas de verano en las iglesias y las diferentes actividades de la iglesia que tienen que ver con la enseñanza, la instrucción hacia los niños y los jóvenes y los adultos también. Quiero llegar a un punto muy importante sobre quién educa, y esos son los papás. Es la familia, con esa responsabilidad tan grande que tenemos. Somos como familia y como papás los principales actores de la educación. Hasta en las escuelas también. Allá la escuela es facilitadora. El maestro es coadyuvante de la educación. Los papás son responsables de la educación de sus hijos. Y en el aspecto espiritual también. Un día Dios nos va a llamar a cuentas para decirnos qué hiciste con los hijos que te di, cómo los preparaste, cómo los instruiste, aunque Él es omnisciente. Pero esa es nuestra responsabilidad. En Deuteronomio tenemos una instrucción muy clara sobre la responsabilidad de la familia y de los papás sobre la educación a los hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 9, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos la importancia que tiene la instrucción de la familia hacia los hijos sobre la palabra de Dios. Llevarla constantemente, repetirla en los momentos diversos del día con los niños. Verán que estamos ante un problema en cuanto a la educación, porque si sacamos cuentas de cuántas horas de educación cristiana recibe el niño a la semana, vamos a encontrar que recibe como unas 6 horas. Póngale usted una hora de escuelita dominical, póngale una hora de trabajo en la casa, póngale el tiempo que está sentadito ahí también en los servicios de la iglesia escuchando, póngale unas 6 horas a la semana. Reflexione usted conmigo cuántas horas pasa el niño con otros agentes educativos, porque también hay otros como la televisión. A veces lamentablemente las 6 horas que se pasa a la semana en educación cristiana se las pasa en un día en la televisión y en otro tipo de enseñanzas. Tengamos cuidado y fortalezcamos esta responsabilidad que todos tenemos. Hay más para
identificar la responsabilidad que como cristianos tenemos. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 4, nos dice que deben ser criados en disciplina y amonestación. Efesios 6, 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahí tenemos más elementos. Y precisamente debe haber esa disciplina, debe haber esa advertencia que es la amonestación. Así pues es necesario recordar las palabras del antiguo teólogo Jonathan Edwards, que dijo: toda familia cristiana debe ser una pequeña iglesia consagrada a Cristo e influenciada y gobernada enteramente por sus mandamientos. La educación y orden de la familia son algunos de los medios de la gracia de Dios. Así es que usémoslos, pongámoslos en práctica. Y bueno, pues es necesario pues reconocer a los maestros cristianos. Que Dios los bendiga. A los que han participado en las iglesias compartiendo sus enseñanzas, pero también a los que no han estado en ese lugar, pero han estado trabajando con su familia como maestros espirituales para instruirlos, para prepararlos, para dirigirlos. Así es que nuestro reconocimiento, que tal vez sea insignificante, porque el reconocimiento principal y la recompensa lo dará Dios. Así es que los felicito y sigamos adelante. Y los maestros de escuela de los diferentes niveles y áreas o asignaturas, esforcémonos también por hacer un buen trabajo, pero pongámonos siempre en las manos de Dios. Y siempre que podamos agregar nuestra instrucción espiritual a nuestros alumnos, hagámoslo. Que Dios está con nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y les fortalezca en todos los aspectos en su vida. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, gracias te damos en esta hora por el tiempo que nos das para meditar tu palabra. Gracias por este tema tan importante que es el de los maestros. Gracias por la importancia que tiene la educación espiritual y gracias por cada uno de nosotros que nos has instruido para prepararnos y enseñar a nuestra familia. Te pedimos que lo sigas haciendo. Ayúdanos para esforzarnos, para prepararnos para esta gran labor. Bendice a mis oyentes, a cada uno. Los pongo en tus manos, te pido que los bendigas en cada aspecto en su vida. Situaciones de trabajo, situaciones de salud, situaciones familiares, pero sobre todo el aspecto espiritual. Ayúdanos para estar más cerca de ti siempre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y ha sido un placer estar con ustedes.